Estos son nuestros titulares en NN Noticias. Mucha atención en Ecuador. 5 oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas serán procesados por las pérdidas de vidas de un policía y 2 militares durante el 30S. Seguimos en Ecuador. La Asamblea Nacional cesará en funciones a Viviana Bonilla una vez que fue notificada con la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. Seguimos en Ecuador. María Ángeles Duarte tiene 2 alternativas: quedarse en la embajada o cumplir su condena, dice ministra de Gobierno. Mucha atención a Alexis Mera. El exsecretario jurídico del correísmo será trasladado a la cárcel de Cotopaxi para que cumpla su condena de 8 años por el caso Sobornos. Y en Perú, mucha atención. El presidente Martín Vizcarra dice que las Fuerzas Armadas están al servicio del país y no de intereses partidarios o subalternos. Este es el desarrollo de nuestras noticias. Mucha atención. En Ecuador, presentación periódica cada 15 días y prohibición de salida del país es lo que ordenó como medida cautelar la tarde de este jueves la jueza Luz María Ortiz contra los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paul Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñajera, a quienes la Fiscalía los acusa de la pérdida de las vidas del policía Froilán Jiménez y de los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés durante la revuelta policial el 30 de septiembre del año 2010. Cerca de 4 horas duró la diligencia de formulación de cargos, en la que la fiscal Claudia Romero dio a conocer los elementos de convicción con que cuenta para acusar del delito del homicidio que se dio contra el cabo de 28 años del Grupo de Intervención y Rescate GIR, el cual era parte del equipo que evacuaba del hospital de la policía al entonces presidente de la República, Rafael Correa, y los otros militares que se encontraban en los alrededores de la Mariana de Jesús al norte de Quito. A quienes se les abrió una instrucción fiscal de 90 días, cumplieron varias funciones durante la denominada Operación Rescate, que estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas. Aquella noche del domingo 30S, Luis Castro fue el director del operativo militar para sacar del hospital de la policía al expresidente Correa. Jorge Pana fue el director de la operación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hegel Peña Herrera fue el comandante de la Primera División Schwirix, Paul Guzmán fue el comandante del Grupo Especial Geo y Jorge Merino fue el comandante del Grupo Especial de Comandos. Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez Granda, asegura que quienes están siendo procesados son quienes participaron, estuvieron al frente de la incursión y dieron disposiciones directas mediante las cadenas de mando para que incursionen mediante fusiles de guerra y munición letal en el hospital de la policía en Quito. La fiscal Romero asegura que la Fiscalía está trabajando con absoluta objetividad y aclara que existe derecho de las víctimas y sus familias que no se puede negar y por ello hay que investigar a fondo el tema. Nos quedamos en Ecuador. La Asamblea Nacional cesará funciones a Viviana Bonilla una vez que fue notificada con la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. La Asamblea Nacional fue notificada con la sentencia de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia en el caso Sobornos 2012-2016, con lo que se procederá a tramitar la pérdida de la dignidad de asambleísta de Viviana Bonilla, cuyo paradero se desconoce. El asambleísta Patricio Donoso del CREO e integrante del Consejo de la Administración Legislativa CAL confirmó que la mañana de este 24 de septiembre el presidente de la legislatura, César Litardo, fue notificado con este fallo. Bonilla es gobernador del Guayas y exsecretaria del Ministerio de la Policía en el gobierno de Rafael Correa. Fue procesada por el delito de cohecho pasivo agravado, junto a otros 19 procesados involucrados en esta trama de corrupción denominada Caso Sobornos 2012-2016, por el que fueron condenados a 8 años de prisión. Donoso indicó que está previsto que en las próximas horas o el día lunes el CAL conozca la notificación judicial y dé el trámite legislativo correspondiente. En este caso, explicó, se principalizará al asambleísta suplente Rodrigo Coyahuaso y se cesará en funciones a Bonilla, según lo señala el numeral 5 del artículo 115 de la Ley de la Función Legislativa. Dicha norma expresa que un asambleísta será cesado, sentencia penal condenatoria ejecutoriada. El nuevo legislador asumirá su curul, su tarjeta electrónica y su salario, indicó Donoso. En la página web de la Asamblea Nacional aún consta el rostro de Bonilla como integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El Tribunal de Primera Instancia o de Juzgamiento del caso Sobornos asumió este 23 de septiembre la causa en la que se juzgó el delito de cohecho pasivo agravado y empezó a ejecutar dicha sentencia.
Como parte de las primeras acciones, dispuso que se cursen los oficios correspondientes a la comandancia de la policía y a la policía judicial para que se proceda con la localización y captura de 18 de los 20 sentenciados a 8 años de cárcel por el caso Sobornos. Finalmente, este procedimiento se ejecutó cuando el Tribunal de Casación negó los recursos de ampliación y aclaración a la sentencia del 7 de septiembre pasado y quedaron en firme las 20 sentencias emitidas en primera instancia. Esta sentencia también se trasladará al Consejo Nacional Electoral para que al momento de calificar candidaturas políticas, por ejemplo, tome en cuenta que los acusados por este caso perdieron sus derechos políticos a perpetuidad. Esto porque la Constitución señala como una de las prohibiciones que las personas acusadas por este y otros delitos no puedan ser candidatos a la elección de una dignidad popular. La misma norma que fue reformada en la consulta popular de febrero del año 2018 también sanciona por delitos contra la administración pública en el artículo 233, que señala las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción, no podrán ser candidatos a cargos de elección popular para contratar con el Estado y para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación. Estas prohibiciones constan en el artículo 96 del Código de la Democracia como una de las inhabilidades para ser candidato de elección popular. Seguimos en Ecuador, mucha atención. María de los Ángeles Duarte tiene dos alternativas. Primero, quedarse en la embajada o cumplir su condena, dice ministra de Gobierno. Ecuador no dará el salvoconducto para que la exministra María de los Ángeles Duarte salga de la embajada de Argentina en Quito. La decisión, la anulación de la ministra de Gobierno María Paula Romo en una entrevista a un medio de comunicación nacional. Duarte fue condenada a 8 años de cárcel como coautora del delito de cohecho agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016. Cumplía la medida de presentación periódica ante las autoridades y uso de grillete electrónico, pero el 12 de agosto pasado ingresó a la Embajada de Argentina en Ecuador como huésped por razones humanitarias y ese territorio se considera como de ese país. Si Argentina le concede asilo, la Cancillería de Ecuador le ha hecho saber a la Cancillería argentina que de ninguna manera el Estado ecuatoriano piensa autorizar su salida de dicha embajada. Si se llega a requerir un salvoconducto, de ninguna manera esto va a ser concedido porque nos parece que esto es un abuso de una persona que tenga una sentencia penal ejecutoriada, condenatoria y pretenda beneficiarse de una figura que tiene un objetivo distinto, indicó Romo. Para esta funcionaria, la exministra solo tiene dos alternativas: permanecer en la Embajada de Argentina o cumplir con la condena. Seguimos en Ecuador. Alexis Mera salió de su casa custodiado por policías. Los jueces ordenaron que sea llevado a la cárcel de Cotopaxi. El secretario jurídico del correísmo, Alexis Mera, será trasladado a la cárcel de Cotopaxi para que cumpla su condena de 8 años por el caso Sobornos. La ordena judicial fue emitida por la Corte Nacional de Justicia. A través de un documento, el alto tribunal pidió al comandante de la policía, Patricio Carrillo, que proceda con los trámites para que el exfuncionario sea trasladado al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra, centro de Cotopaxi. Pero a las 11 de este 24 de septiembre del 2020, un contingente policial salió de la casa de donde pasó entonces meses Mera. Cerca de 20 agentes conformaban el dispositivo de seguridad. Mera estuvo con arresto domiciliario desde el 6 de julio pasado, desde el año 2019. Antes permaneció en la cárcel 4 de Quito el año pasado. Mera pidió que se levantara el arresto en casa, pero el 23 de diciembre un tribunal negó el pedido de habeas corpus. Finaliza nuestro resumen informativo. Los esperamos en una próxima emisión. No olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.